Capítulo 11. A la mañana siguiente, Joel se levantó temprano y se dispuso a ir a la oficina de Fitz. Mientras atravesaba el césped húmedo de rocío, oyó un clamor proveniente de donde estaba la administración del campus. Al rodear la colina descubrió un grupo congregado delante del edificio. Se trataba de adultos, no de estudiantes. Frunciendo el ceño, Joel fue hacia la gente. Exton se mantenía un poco apartado, luciendo una chaqueta roja con pantalones oscuros y un sombrero hongo a juego. El resto de la gente vestía de manera similar, ropa de buena calidad, con vestidos de vivos colores para las mujeres y trajes para los hombres. Debido al calor veraniego, nadie llevaba prendas de abrigo, pero la mayoría lucía sombrero. Los adultos murmuraban entre ellos, y unos cuantos agitaban el puño en dirección al rector York, quien estaba plantado en la entrada de la administración. ¿Qué está pasando?, le susurró Joel a Exton. El secretario fue golpeando suavemente el suelo con la corneta de su bastón mientras hablaba. Padres, dijo, la cruz de cualquier escuela. Les aseguro que sus hijos se encuentran al salvo en Armedius, decía el rector en ese momento. Esta academia siempre ha sido un remanso de paz para quienes han sido escogidos para ser ritmatistas. Seguros como Lily y Hernan, gritó uno de los padres. Otros gruñeron en señal de asentimiento. Por favor, dijo el rector Joe, todavía no sabemos qué está sucediendo. No saquen conclusiones precipitadas. Rector York, intervino una mujer de rasgos afilados y nariz lo bastante puntiaguda como para que pudiera sacarle el ojo a alguien si se volvía demasiado deprisa. ¿Está negando que aquí existe alguna clase de amenaza para los estudiantes? Por supuesto que no estoy negando tal cosa, repuso York. Lo único que digo es que en el campus se encuentran a salvo. Ningún estudiante ha sufrido daño alguno mientras se hallaban dentro del recinto escolar. Fue solo en el curso de visitas fuera de los muros cuando ocurrieron incidentes. Voy a llevarme a mi hijo, exclamó un hombre, a otra isla. No intente detenerme. Los estudiantes corrientes pueden dejar la academia durante el verano, dijo otro. ¿Por qué los nuestros no? Los estudiantes ritmatistas deben entrenarse, y ustedes lo saben, le replicó George. Si actuamos precipitadamente, podríamos minar nuestra capacidad para defendernos en Nebraska. Eso los acalló un tanto. No obstante, Joel oyó que un padre hablaba en murmullos a otro. Como si a él le importara eso, masculló el hombre. George no es un ritmatista. ¿Qué más le da que mueran aquí o en Nebraska? Entonces el muchacho reparó en que unos hombres elegantemente vestidos que se mantenían un poco apartados de los demás, sin proferir ninguna clase de quejas. Llevaban chaquetas de colores apagados y sombreros de fieltro triangulares. Joel no distinguió el menor vestigio de emoción en sus facciones. Finalmente, York consiguió dispersar al grupo de padres. Mientras estos empezaban a irse, los hombres de los sombreros de fieltro se acercaron a él. ¿Quiénes son?, preguntó Joel. Seguridad privada, le susurró Exton. Los de la izquierda trabajan para Adrill Calloway, caballero senador de Carolina del Este. Su hijo estudia aritmática aquí. A los demás no los conozco, pero sospecho que trabajan para ciertas personas muy influyentes, que también tienen hijos ritmatistas aquí en Armedius. El rector parecía preocupado. Va a tener que dejarlos marchar, ¿verdad?, preguntó Joel. Me refiero a los hijos de la gente muy importante. Probablemente, dijo Exton. El rector York tiene mucha influencia, pero en un enfrentamiento con un caballero senador hay pocas dudas de quién vencería. Un pequeño grupo de estudiantes ritmatistas observaba desde la ladera de una colina, no muy lejos de allí. Joel no hubiera sabido decir si su abatimiento se debía a que estaban preocupados por los secuestros o si se sentían incómodos viendo presentarse en la escuela a sus padres. Probablemente a ambas cosas. Muy bien, oyó que decía el rector York desde la puerta del departamento de administración. Veo que no tengo elección, pero sepan que hacen esto en contra de mi voluntad. Joel se volvió hacia Exton. ¿Alguien ha hecho venir al inspector Harding? No lo creo, dijo Exton. Ni siquiera he podido entrar en la oficina. Estaban aquí antes de que llegara yo, obstruyendo la entrada. Envíe un mensajero a Harding, sugirió Joel. Tal vez le interese estar al corriente de las reacciones de los padres.
Sí, dijo Exxon, observando con abierta hostilidad a los hombres de seguridad. Sí, es una buena idea. Esto no contribuirá precisamente a aliviar las tensiones del campus, diría yo. Si esos estudiantes no están asustados antes, ahora sí que lo estarán. Joel se encaminó al despacho de Fitz y se cruzó con James Hobel, que se dirigía a clase acompañado por sus padres. James iba con los hombros encorvados y la mirada baja en una clara muestra de incomodidad. Tener una madre que siempre estaba trabajando quizá tuviera sus ventajas, después de todo. Cuando Joel llamó a la puerta de Fitz, este tardó lo suyo en responder. Por fin la abrió. El profesor tenía los ojos legañosos y todavía llevaba puesto el batín azul. ¡Oh! Exclamó. Joel, ¿qué hora es? El muchacho torció el gesto, comprendiendo que Fitz probablemente había pasado toda la noche en vela, estudiando aquellos dibujos tan extraños. Siento haberle despertado, profesor, dijo, pero estaba impaciente por saber si había descubierto usted algo. Acerca de los dibujos, quiero decir. Fitz bostezó. No, desgraciadamente, pero no habrá sido por no haberlo intentado. Eso te lo puedo asegurar. Localicé la otra versión de esa pauta, la que se encontró en casa de Lily, e intenté determinar si había alguna variación. Dibujé 100 modificaciones distintas sobre el tema. Lo siento, muchacho, pero la verdad es que no creo que sea una línea rítmica. De verdad que la he visto antes en alguna parte, insistió Joel. Estoy seguro, profesor. Quizá debería ir a la biblioteca, mirar en algún libro de los que he leído recientemente. Sí, sí, dijo Fitz, volviendo a bostezar. Me parece una gran idea. Joel asintió y echó a andar en dirección a la biblioteca, dejando solo al profesor para que pudiera volver a conciliar el sueño. Mientras cruzaba el césped en dirección al patio interior de la academia, vio a una persona que había estado entre el gentío antes, la mujer de la nariz afilada y los rasgos marcados, de pie en el césped con los brazos en jarras y cara de estar perdida. Tú, lo llamó la mujer. No conozco muy bien el campus. ¿Podrías decirme dónde encontrar a un tal profesor Fitz? Joel señaló el edificio que se alzaba detrás de él. Oficina número 3, subiendo por las escaleras del costado. ¿Para qué quiere verlo? Mi hijo lo mencionó, dijo la mujer. Solo quería hablar un ratito con él, preguntarle sobre lo que está pasando en el campus. Gracias. Joel llegó a la biblioteca y empujó la puerta, pasando del tonificante aire matinal a un sitio que se las arreglaba para resultar húmedo y agobiante, incluso durante los días más cálidos del verano. La biblioteca no tenía demasiadas ventanas. El sol estropeaba los libros, así que la iluminación dependía de las linternas mecánicas. Fue avanzando entre las estanterías, dirigiéndose a la sección dedicada a los libros de interés general sobre la aritmática, tanto de ensayo como de ficción, un apartado que ya empezaba a resultarle muy familiar. Joel había leído un gran número de esos volúmenes, prácticamente la totalidad del material de la biblioteca, al cual le estaba permitido acceder. Si de verdad había visto esa pauta en algún sitio, podía haber sido en cualquiera de aquellos libros. Abrió uno que había cogido en préstamo hacía unas semanas. Al principio solo se acordó vagamente de él, pero conforme hojeaba las páginas se estremeció. Era una novela de aventuras sobre ritmatistas en Nebraska. Se detuvo en una página leyendo, casi contra su voluntad, párrafos sobre un hombre que era horrendamente devorado por tizoides salvajes. Estos se arrastraban sobre su piel por debajo de la ropa. Después de todo, los tizoides salvajes solo tenían 2 dimensiones, y a mordiscos iban separándole la carne de los huesos. Melodramáticos y exagerados, aquellos pasajes eran mera ficción. Aún así le revolvieron el estómago. Joel había anhelado participar en el trabajo del profesor Fitz. Sin embargo, si tuviera que hacer frente a un ejército de tizoides, no sería capaz de construirse una defensa. Las criaturas se arrastrarían como si tal cosa por encima de sus líneas y llegarían hasta él. Estaría tan perdido como el hombre del libro. Sacudió la cabeza en un intento de expulsar de su mente todas aquellas imaginaciones acerca de tizoides salvajes que le subían y le bajaban por el cuerpo. Él lo había querido. Si realmente iba a convertirse en un especialista en ritmática, si su meta era esa, tendría que aprender a vivir con la idea de que a veces esta disciplina podía ser peligrosa, y que llegado el momento no sería capaz de defenderse a sí mismo.
Dejó la novela, que carecía de ilustraciones, y pasó a la sección de ensayo. Una vez allí, cogió un montón de libros que le parecieron familiares, y fue hasta un escritorio de estudio en un lado de la sala. Tras una hora de búsqueda se sentía todavía más frustrado que cuando empezó. Gimió, se puso recto en la silla y se desperezó. Quizá solo estaba persiguiendo sombras, buscando alguna clase de relación con su propia vida para así demostrar a Fitz que podía serle de utilidad. Le parecía que el recuerdo de aquella pauta era más antiguo que aquello. Familiar, cierto, pero perteneciente a un pasado muy lejano. Joel tenía buena memoria, sobre todo cuando se trataba de aritmática. Recogió su pila de libros y echó a andar en dirección a las estanterías para devolverlos a su sitio. Mientras lo hacía, un hombre con un tabardo rojo de ritmatista entró en la biblioteca. El profesor Nalizar, pensó Joel. Cuánto me gustaría que algún día otro joven avencizo lo retara a un duelo y lo despojara de su cátedra. Entonces... La primera desaparición se había producido después de que Nalizar llegara a la escuela. Joel titubeó y se puso a reflexionar. Solo es una coincidencia, pensó. No saques conclusiones precipitadas. Sin embargo, ¿no había hablado Nalizar de lo peligroso que era el campo de batalla en Nebraska? Él pensaba que los estudiantes y profesores de Armedius eran débiles. ¿Habría ido tan lejos como para hacer algo que preocupara más a todo el mundo? ¿Algo que los tuviera todos en vilo y les hiciera estudiar y practicar más? Pero, ¿secuestrar? Pensó Joel. Eso sería pasarse de la raya. Aún así, consideró que sería interesante saber qué libros estaba examinando Nalizar. Entonces vislumbró un aleteo de tela roja entrando en el ala aritmática de la biblioteca, y se apresuró a ir detrás de Nalizar. Nada más llegar a la puerta del ala aritmática, oyó una voz que lo interpelaba. «Joel», dijo la señora Torrent, sentada a su escritorio. «Ya sabes que no debes entrar ahí». El muchacho se detuvo, acobardado. Había abrigado la esperanza de que la señora Torrent estuviera distraída, pero las bibliotecarias parecían poseer un sexto sentido para captar a cualquier estudiante dispuesto a quebrantar las normas. «Acabo de ver al profesor Nalizar», dijo Joel. «Quería ir a comentarle una cosa». «No puedes entrar en la sección ritmática de la biblioteca sin una escolta, Joel», dijo la señora Torrent, que señalaba las páginas de un libro sin levantar la vista hacia él. «No hay excepciones». El joven apretó los dientes con una mueca de frustración. ¿Una escolta?, pensó de pronto. ¿Me ayudaría Fitz? Salió corriendo de la biblioteca, pero enseguida cayó en la cuenta de que el profesor quizá aún estaría durmiendo. Para cuando Joel hubiera conseguido llevarlo a la biblioteca, Nalizar probablemente ya se habría ido. Aparte de eso, sospechaba que Fitz desaprobaría que espiara a Nalizar. Incluso era posible que tuviera miedo de hacerlo. Necesitaba a alguien más dispuesto a correr riesgos. Era la hora del desayuno, y el refectorio quedaba a poca distancia de allí. «No puedo creer que esté haciendo esto», pensó. Pese a ello, echó a correr hacia el refectorio. Melody estaba sentada en el sitio de costumbre, y sola, como era habitual. Dijo Joel, yendo hacia aquella mesa y ocupando uno de los asientos vacíos. Melody levantó la vista de su plato de fruta. «Oh, eres tú. Necesito tu ayuda». «¿Para qué?» «Quiero que me escoltes a la sección de aritmática de la biblioteca», dijo Joel en voz baja. «Es para espiar al profesor Nalizar». Melody clavó el tenedor en un trozo de naranja. «Bueno, vale». Joel parpadeó. «¿Eso es todo? ¿Por qué has accedido tan rápido? Podríamos meternos en un buen lío, ¿sabes?» Con un encogimiento de hombros, ella volvió a poner el tenedor en el plato. «No sé por qué será, pero al parecer soy capaz de meterme en líos solo con estar sentada», respondió. «¿Cómo cuánto de peor podría ser esto que me propones?» Joel no pudo refutar esa lógica y se levantó del asiento con una sonrisa. Melody lo imitó, y unos instantes después ya estaban fuera del reflectorio, corriendo a través del césped. «Bien, ¿alguna razón en particular por la que vayamos a espiar al profesor Nalizar?», preguntó, dejando aparte lo guapo que es. Joel torció el gesto. «¿Guapo?» «A su manera arrogante y mezquina, claro», puntualizó ella, con un encogimiento de hombros. «Doy por sentado que tendrás una razón mejor que esa, naturalmente». ¿Qué podría decirle Joel? Hardin estaba preocupado por la seguridad,
Y bueno, Melody no parecía la clase de persona a la que fuera prudente contarle secretos. Nalizar llegó a Armedius casi en el mismo momento en el que empezaron a desaparecer estudiantes, dijo por fin, compartiendo únicamente lo que había deducido por su cuenta. ¿Y qué? Replicó Melody. A menudo contratan nuevos profesores antes de que empiece el optativo de verano. Nalizar es sospechoso, dijo Joel. Si su comportamiento en el frente fue tan heroico, ¿por qué ha vuelto aquí? ¿Por qué ocupar una posición con un nivel tan bajo como la de tutor? Ese hombre esconde algo. ¿Insinúas que Nalizar está detrás de las desapariciones? No lo sé, respondió el muchacho mientras llegaba a la biblioteca. Solo quiero saber qué libros está mirando. Espero que la señora Torren me deje utilizar como escolta a una estudiante ritmatista. De acuerdo, está bien, dijo Melody, pero solo lo hago porque me apetece echarle una miradita a Nalizar. Nalizar no es trigo limpio, dijo Joel. En ningún momento he mencionado sus valores morales, Joel, replicó ella al tiempo que abría la puerta. Solo me refería a su aspecto físico. Entró con paso decidido en la biblioteca, y Joel la siguió. La señora Torren levantó la vista cuando pasaron juntos a su escritorio. Él va conmigo, declaró Melody señalando a Joel con un gesto melodramático. Necesito que me lleve los libros. La señora Torren pareció a punto de protestar, aunque afortunadamente al final decidió no hacerlo. Joel se apresuró a ir detrás de Melody, pero se detuvo en el umbral del ala ritmática. Llevaba años intentando dar con la manera de entrar en aquella sala. Había pedido a más de un estudiante ritmatista que le permitiera acompañarlo, pero nadie estuvo dispuesto a hacerlo. Nalizar no era el único que se mostraba mezquino con los secretos ritmáticos. Toda la orden irradiaba un aura impalpable de exclusión. Los ritmatistas se sentaban juntos y separados de los demás en el refectorio. Expresaban hostilidad hacia los estudiantes no ritmatistas. Tenían su propia sala en la biblioteca, que contenía los mejores textos sobre ritmática. Joel respiró hondo y se apresuró a seguir a Melody, que se había vuelto hacia él y daba golpecitos en el suelo con el pie, mientras ponía cara de disgusto. Joel prescindió de ella, disfrutando del momento. La sala incluso se sentía distinta del ala ordinaria de la biblioteca. Las estanterías eran más altas, los libros más antiguos. Las paredes contenían numerosos esquemas y diagramas. Joel se detuvo junto a uno que detallaba la defensa Taylor, una de las más complicadas y controvertidas defensas ritmáticas. Hasta entonces solo había visto vagos bocetos de aquella defensa. Allí, sin embargo, las distintas secciones estaban analizadas y explicadas con mucho detalle, con unas cuantas variaciones dibujadas a una escala más reducida a los lados. «Joel», exclamó Melody, «no he dejado abandonada la mitad de mi desayuno para que tú pudieras mirar dibujos. Por favor». De mala gana, Joel volvió a centrar la atención en la tarea que se había fijado. Allí las estanterías eran lo bastante altas para que Nalizar no fuera capaz de verlos entrar en la sala, lo cual era una suerte. Joel no quería ni pensar en el escándalo que montaría el arrogante profesor si sorprendía a un no ritmatista fisgando entre aquellos textos. Le hizo una seña a Melody y avanzó rápidamente entre las estanterías, que a diferencia de lo que ocurría en el ala general, parecían estar dispuestas al azar. Aún así, debería ser capaz de encontrar. Joel se quedó paralizado cuando pasó junto a un pasillo entre estanterías. Allí estaba Nalizar, a 1,5 metros de donde acababa de detenerse él. Melody tiró de él, apartándolo de la línea de visión del profesor. Joel reprimió un gemido y se reunió con ella en el pasillo siguiente. Desde allí podrían atisbar a través de una rendija entre las estanterías, y entrevieron a Nalizar, aunque el ángulo no permitía que Joel leyera el título del libro que el profesor tenía en las manos. Entonces el joven profesor levantó la vista hacia el punto en el que había estado Joel hace apenas unos instantes. Acto seguido se volvió, sin percatarse de que Joel y Melody lo observaban a través de la pequeña rendija, y se alejó. ¿Qué libros hay ahí?, le susurró Joel a Melody. Ella fue por el otro lado, aunque Nalizar la viera daría igual, y cogió un libro del estante. Frunciendo la nariz, lo sostuvo delante de la rendija para que Joel pudiera verlo. Postulados teóricos sobre la aritmática del desarrollo, edición revisada,
con prólogo de Atim Balacemet. Un tostón, dijo. Teórica aritmática, pensó Joel. Necesito saber exactamente qué libros se lleva a analizar. Melody puso los ojos en blanco. Espera aquí, dijo, y se fue. Joel aguardó con nerviosismo. Otros estudiantes ritmatistas husmeaban por aquella sección de la biblioteca. Quienes lo vieron le miraron raro, pero nadie lo interpeló. Unos minutos después, Melody apareció y le tendió un papel. En él estaban escritos los títulos de 3 libros. Nalizar se lo dio a los bibliotecarios, dijo Melody, dándoles instrucciones de que sacaran los libros y se los llevaran a su despacho, y después se fue a impartir su clase. ¿Cómo has conseguido esto? Preguntó Joel mientras se guardaba el papel. Fui hacia él y les puse que no estaba de acuerdo en que se me hubiera castigado a hacer recados. Joel parpadeó. Eso bastó para que decidiera soltarme un sermón, explicó Melody. A los profesores les encanta sermonear. En fin, que mientras él me estaba soltando la reprimenda, pude leer los títulos de los libros que sostenía. Joel volvió a mirar aquellos 3 títulos, postulados sobre la posibilidad de nuevas y todavía no descubiertas líneas ritmáticas. Rezaba el primero, de Gerald Tuffington. Los otros 2 tenían títulos más vagos relacionados con la teórica, pero el primero parecía una auténtica joya. Nalizar estaba investigando nuevas líneas ritmáticas. Gracias, dijo Joel. De verdad, gracias. Melody se encogió de hombros. Deberíamos irnos. Nalizar acaba de soltarme un sermón impresionante, y no quiero aguantar otro de Fitz por llegar tarde. Sí, desde luego, dijo Joel. Un segundo. Miró los estantes repletos de libros. Llevaba tanto tiempo intentando entrar allí. Necesitaría echar un vistazo a algunos de esos libros. Dijo. ¿Los sacarás en préstamo por mí? Puedes coger uno. Hoy ando decididamente impaciente. Joel decidió no protestar y fue al estante más próximo donde Nalizar había estado rebuscando. Venga, dijo Melody. Joel cogió un volumen que parecía prometedor. El hombre y la aritmática, los orígenes del poder. Se lo pasó a Melody y se fueron. La señora Torren los miró de nuevo con aire de reprobación, antes de registrar la salida del libro y entregárselo a Melody, a regañadientes. Joel exhaló un profundo suspiro mientras salían al césped. Melody le pasó el libro, y él se lo puso debajo del brazo. En aquel momento, no obstante, parecía mucho menos importante que el papelito que le había dado su compañera. Había conseguido una prueba de que Nalizar estaba interesado en nuevas líneas ritmáticas. Naturalmente, Fitz estaba convencido de que el círculo lleno de curvas no era ritmático. En realidad, aquello no era más que otro indicio, y no demostraría que Nalizar estuviera involucrado en las desapariciones. Necesito ese libro, pensó Joel. Si contiene algo parecido a ese círculo, tendré una prueba incontrovertible. Lo cual sonaba extremadamente peligroso. El muchacho consideró que quizás sería mejor conformarse con ver a Harding y expresarle sus preocupaciones. Incapaz de decidirse, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Melody caminaba junto a él luciendo su falda blanca, la carpeta apretada contra el pecho y una expresión distante en el rostro. Otra vez, gracias, dijo Joel. De verdad, creo que esto va a ser una gran ayuda. Es bueno ser útil para algo, supongo. Oye, lo que dije el otro día. No hablaba en serio. Pues claro que hablabas en serio, replicó ella, la voz insólitamente suave. Fuiste sincero. Sé que soy completamente negada para la aritmática. Mi reacción de entonces solo sirvió para hacerme quedar el doble de mal por negar la verdad. ¿No? Estás siendo demasiado dura contigo misma, Melody. Los tizoides se te dan, pero que muy bien. Como si eso me sirviera de algo. Es una gran habilidad, dijo Joel. En eso eres mucho mejor que yo. Ella puso los ojos en blanco. Tampoco te pases. No hay ninguna necesidad de ponerse melodramático, porque en realidad solo intentas sentirte mejor. Te perdono, ¿vale? Joel enrojeció. Eres una persona de lo más irritante, ¿lo sabías? De acuerdo, dijo ella, levantando un dedo acusadoramente. Ahora has ido demasiado lejos en sentido opuesto. Si lo intentas con todas tus fuerzas, seguramente encontrarás un término medio entre ser condescendiente conmigo e insultarme. Lo siento, se disculpó Joel. De todas formas, añadió ella,
En realidad da igual si las líneas de creación se me dan bien, porque sigo sin ser capaz de erigir una defensa decente. En un duelo, un buen disparo con una línea de vigor me dejaría fuera de combate. No necesariamente, replicó él. Verás, por mucho que el profesor Fitz insista en lo de calar al contrincante, en tu caso, esa estrategia quizá no sea apropiada. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella al tiempo que lo observaba con suspicacia, por lo visto esperando otro insulto. ¿Has probado alguna vez la defensa Jordan? Es la primera vez que oigo hablar de ella. Es una defensa avanzada, explicó Joel, una de las más avanzadas sobre las que he leído nunca, pero podría funcionar. Primero tienes que dibujar una red de prohibición, y después titubeó. Espera, te lo enseñaré. ¿Tienes tiza? Ella puso los ojos en blanco. Claro que sí. Durante el primer curso en la escuela aritmática, si cualquier profesor te pilla sin una tiza encima, puede hacerte limpiar los suelos durante 2 horas. ¿De verdad? Ella asintió y le pasó una tiza. El patio interior estaba cerca, y no parecía que nadie lo estuviera utilizando. Joel corrió colina arriba, seguido de Melody. Dijo ella entonces, ¿no tendremos problemas por llegar tarde al despacho de Fitz? No creo, dijo Joel, deteniéndose en la cima recubierta de cemento. Anoche Fitz estuvo levantado hasta tarde, y esta mañana fue interrumpido un par de veces. Apostaría a que todavía está durmiendo. Y ahora mira esto. Joel dejó a un lado su libro, se arrodilló y trazó un dibujo aproximado de la defensa Jordan. Se trataba de una defensa elipsoidal, con una línea en cada punto de sujeción para estabilizarla. Sin embargo, su característica principal no era el círculo primario, sino la gran jaula hecha a partir de líneas de prohibición que rodeaban el exterior. A Joel le recordaba un poco lo que había intentado Hermann Leibel. Eso te deja encerrado, comentó Melody, mientras se agachaba junto a Joel. No puedes hacer nada si te rodeas con líneas de prohibición. Eso es aritmática básica, hasta yo lo sé. Es una regla básica, cierto, admitió Joel, todavía dibujando. Pero muchos de los diseños ritmáticos avanzados pasan por alto la sabiduría tradicional. Los duelistas realmente buenos saben cuándo es conveniente correr un riesgo. Mira esto. Señaló con su tiza una sección del dibujo. He hecho una gran caja a cada lado. La teoría con la Jordan es llenar a tope esas cajas con tizoides ofensivos. Si se te dan bien los tizoides, deberías ser capaz de instruirlos para que esperen y no ataquen tu propia línea desde atrás. De esa manera, mientras tu oponente pierde el tiempo atacando frontalmente, tú estás organizando un solo ataque incontenible. Cuando lo tienes preparado, liberas la oleada de tizoides y después vuelves a dibujar rápidamente esa línea de prohibición. Entonces utilizas líneas de vigor para destruir a cualquier tizoide enemigo que haya podido entrar mientras tus defensas estaban caídas. Y luego creas otra oleada de tizoides. Cabe la posibilidad de que no vayas tan deprisa como tu oponente, pero eso carece de importancia, porque tu ataque llega en enormes oleadas que lo confunden y le impiden responder. Matthew Jordan, el ritmatista que diseñó esta defensa, salió vencedor en un par de duelos de muy alto perfil sirviéndose de ella, y causó conmoción entre los académicos debido a lo poco convencional que era. Melody ladeó la cabeza. «Espectacular», dijo. «¿Quieres intentarlo?», preguntó Joel. «Puedes usar mi pequeño boceto como guía». «Probablemente no debería», dijo ella. «Quiero decir que, bueno, el profesor Fitz...» «Oh, vamos», la animó Joel. «Solo una vez». «Oye, te mentí en la biblioteca para que pudieses ver y analizar, ¿verdad?» «Y oír cómo me sermoneaba». «Eso fue idea tuya», señaló Joel. «¿Vas a dibujar? ¿Sí o no?» Melody dejó su cuaderno y se arrodilló sobre el cemento. Cogió su tiza, examinó el dibujo en miniatura de Joel, y después empezó a trazar una elipse en torno a sí misma. Joel también empezó a dibujar. «Yo voy a optar por la Valentine», dijo dibujando un círculo a su alrededor, «pero con tu defensa, Jordan, no necesitas prestar demasiada atención a lo que estoy haciendo. Limítate a dibujar lo más deprisa que puedas». Melody se concentró en su labor, dibujando un rectángulo defensivo en torno al círculo de custodia, y después empezó rápidamente con sus tizoides. Joel dibujó, esperando que su intuición fuera acertada. El punto débil de la defensa Jordan eran los tizoides. Controlarlos de aquella manera no resultaba nada fácil. Podía hacerse únicamente porque se trataba de un duelo formal, y Melody podía orientarlos directamente hacia su objetivo.
Por alguna razón, los tizoides resultaban bastante difíciles de controlar si querías que se limitaran a esperar. Por eso la mayoría de ritmatistas los enviaban a atacar o los dejaban quietos con un punto de sujeción. La verdad es que necesito estudiar más teoría de los tizoides, pensó Joel, mientras daba los últimos toques a su defensa. Quizá Melody podría sacar de la biblioteca unos cuantos libros sobre el tema. Bien, dijo extendiendo la mano para dibujar unas cuantas líneas de vigor. Esto va a requerir un poco de imaginación, ya que al no ser un ritmatista es imposible que mis líneas hagan nada. Tú finge que se me da bien dibujar líneas de vigor. Lo que he dicho, sea de paso, es cierto, y que cada una de ellas da en el mismo punto de tu defensa, debilitándola. Una línea de custodia bien dibujada puede aguantar alrededor de 6 impactos de una línea de vigor. Una de prohibición puede aguantar 10. Cuando veas hacia dónde estoy disparando yo, dibuja otra línea de prohibición detrás de la primera para frenar mi ataque. Melody así lo hizo, dibujando una línea. Ahora yo he de pasar a través de 2 líneas de prohibición y una de custodia. Eso significa que con esta defensa tienes alrededor de 26 vigores para acabar tus tizoides, lo que no es mucho tiempo, teniendo en cuenta que... Se calló cuando Melody adelantó velozmente la mano y apoyó la tiza contra la parte interior de su línea de prohibición para liberar a sus tizoides. ¡Qué celeridad!, pensó. Solo he terminado 6 de mis líneas de vigor. Cierto, no había trabajado tan deprisa como hubiera podido, pero aún así... La línea de Melody se volatilizó. Hacían falta 4 segundos para disipar una línea, y una oleada de 8 tizoides completos corrió a través del suelo hacia Joel. ¡Caray!, exclamó él. Levantando la vista, Melody se apartó un mechón que le caía sobre los ojos. Después parpadeó con sorpresa, como si la asombrara ver que había conseguido hacerlo. Joel se apresuró a dibujar unas cuantas líneas de vigor más y a defenderse contra las criaturas. Pero naturalmente eso no sirvió de nada. En la exhalación de la batalla, Joel casi había olvidado que él no era un ritmatista. Los tizoides llegaron a sus defensas y titubearon. Por un instante Joel sintió una breve punzada de miedo, una emoción similar a la que tuvo que haber experimentado Hermann Leibel mientras estaba sentado allí, completamente indefenso contra el grupo de monstruos hechos de tiza que lo atacaban, aunque dudaba que Hermann se hubiera enfrentado a unicornios. Finalmente, las criaturas pusieron a prueba las defensas dibujadas por Joel, y como era lógico, éstas no las detuvieron. Los tizoides avanzaron en tropel, primero rodeando a Joel para luego correr en círculos a su alrededor. El muchacho se encogió mientras los imaginaba arrancándole la carne de los huesos. Por suerte, aquellos seres eran inofensivos. ¿Unicornios?, preguntó resignadamente. El unicornio es un animal de lo más noble y majestuoso. Es solo que... me parece una forma muy poco digna de perder, sobre todo con todas las cabriolas que hacen. Bueno, dijo Melody levantándose del suelo, pues entonces agradece que no disponga de ninguna tiza rosa. No nos permiten utilizar colores hasta que estemos en juveniles. Joel sonrió. Lo has hecho verdaderamente bien. No puedo creer que los dibujaras tan deprisa. Melody fue hacia los unicornios y tocó uno de ellos con su tiza. Este dejó de corbetear inmediatamente y se quedó inmóvil, como si de nuevo fuera tan solo un dibujo. 4 segundos después ya no estaba ahí. Melody repitió el proceso con los demás. Eso no fue difícil, dijo. Solo tenía que hacer que mis tizoides esperaran antes de atacar. Por lo poco que había leído Joel sobre el tema, no creía que fuera tan fácil. Si no se daban las instrucciones correctas, los tizoides atacarían la propia línea de prohibición. Entonces, cuando se dispara la línea, se quedarían desconcertados e irían de un lado a otro en lugar de abalanzarse sobre el oponente. Te dije que la Jordan te funcionaría, dijo Joel, levantándose del suelo. Me lo pusiste bastante fácil, señaló ella. Además, mis líneas tampoco estaban tan bien. Apuesto a que podrías haber atravesado mi muro de prohibición con la mitad de disparos que hubieran hecho falta de otro modo. Es posible, concedió Joel. No esperaba que terminaras tan deprisa. Tu elipse era un desastre, pero eso daba igual. Has hecho un gran trabajo, Melody. No se te da nada mal. Ahora solo has de encontrar los patrones y las defensas que mejor convengan a tus capacidades. Gracias, dijo ella, sonriendo tímidamente. ¿Es cierto? No, dijo ella, no te estaba agradeciendo el cumplido, sino que me hayas mostrado esto.
Dudo que vaya a revolucionar mi estilo. Nunca llegaré a ser una buena ritmatista, a menos que consiga aprenderme los círculos. Pero bueno, es agradable saber que puedo hacer algo bien. Joel le devolvió la sonrisa. Claro, bueno, ahora quizá deberíamos ir a clase. El profesor Fitz se calló, porque a lo lejos acababa de ver una figura con sombrero y uniforme de policía, montada en un caballo muy grande. Acordándose de que había perdido a Exxon que llamara al inspector, el muchacho agitó la mano. ¿Joel? Preguntó Melody. Un segundo, dijo él. Ve tú primero. He de hablar con ese policía. ¡Tizas! Exclamó ella, dándose la vuelta. ¿Eso es un corcel Equilix? Joel se dio cuenta de que Melody tenía razón. Harding hizo avanzar a su montura, que en realidad no era un caballo. Tenía la forma de ese animal, cierto, pero estaba hecho de metal, con los flancos de cristal mostrando los resortes y los engranajes que giraban en su interior. Joel, hijo, dijo Harding, mientras guiaba su montura, cuyos cascos metálicos dejaron profundas huellas en el suelo. ¿Cómo va el frente académico? Bien, inspector, respondió el chico. Joel había visto caballos mecánicos antes, naturalmente. Eran caros, pero distaban mucho de ser una rareza. Un Equilix, sin embargo, no era un mecanismo de relojería cualquiera. Construidos a partir de las últimas tecnologías mecánicas salidas del Egipto, se decía que eran absolutamente inteligentes. En aquel país vivía una mujer, una científica genial, que había descubierto nuevas maneras de dar cuerda a los engranajes para obtener energía a través de los vientos armónicos. Joel miró en el interior de los ojos de cristal de la máquina y distinguió los diminutos rotores y resortes moviéndose. Todas las levas en miniatura que subían y bajaban como las teclas de una máquina de escribir, impulsando las funciones de aquel complicado cerebro de relojería. Vaya, ¿y quién es esta hermosa damita? Preguntó Harding, en tono cortés, pero Joel captó cierta vacilación en su voz. ¿Hermosa? Melody lo irritaba tan a menudo que había olvidado lo guapa que podía ser cuando sonreía, como estaba haciendo en aquel preciso instante. Es una de las estudiantes del profesor Fitz, dijo Joel. ¿Señorita? Muns, dijo ella. Un momento, pensó Joel. ¿Muns? Yo he oído ese apellido en alguna parte hace poco, hablando de alguien que no era Melody. Señorita Muns, saludó Harding, inclinando aquel sombrero azul parecido a un casco. Después se volvió hacia Joel. Gracias por esa información sobre los padres, Joel. Necesitamos asegurar este campus. He ordenado que a partir de ahora ningún estudiante abandone la academia durante las fiestas o los fines de semana. También he pedido refuerzos para que este lugar sea nuestra base de operaciones y primera línea de defensa. Joel asintió. No me pareció conveniente que los padres empezaran a salir corriendo con sus hijos, donde quiera que vayan. La persona podría seguirlos. Estoy de acuerdo, asintió Harding. Melody miró a Joel entornando los ojos. Por cierto, soldado, dijo el inspector, ¿has visto una mujer rubia, de 1,70 m de estatura, con el pelo recogido en un moño, y alrededor de 35 años de edad, con un vestido azul? Tiene la cara estrecha y las facciones muy marcadas. La vi, dijo Joel. Es la madre de uno de los ritmatistas. No creo, resopló Harding. Me estoy refiriendo a Elizabeth Warner, periodista. ¿Una mujer periodista? Preguntó Joel. ¿Qué hay de malo en eso? Dijo Melody contrariada. Nada, se apresuró a decir Joel. Es solo que nunca lo había oído. Los tiempos están cambiando, comentó Harding. Apuesto a que llegará el día en que ni siquiera podremos mantenerlas fuera del campo de batalla. De todas maneras, mujeres o no, la prensa es el enemigo. Si los periodistas se salen con la suya, toda esta isla se sumirá en el pánico. ¿Dónde la viste, hijo? Iba hacia la oficina del profesor Fitz. Rayos y truenos, dijo Harding, haciendo dar media vuelta a su montura. Joel oyó el ruido de los engranajes y los resortes que se movían en su interior. «Cubre mi retirada», pidió antes de alejarse. Después partió al galope en dirección al campus ritmático. ¿Y de qué iba todo eso exactamente?, preguntó Melody. Nada. Ella puso los ojos en blanco, mostrando una expresión exagerada. Sí, claro. No te lo puedo decir, replicó él. Vas a
relegarme a la ignorancia continuada. No, dijo Joel, sin saber qué cara poner. Mira, en realidad no sé nada. ¿Eso es una mentira? Joel titubeó. Sí, dijo finalmente. Melody soltó un bufido de disgusto. Y yo que pensaba que empezábamos a llevarnos bien. Cogió su cuaderno de notas y empezó a alejarse. Mi vida es una tragedia, dijo teatralmente, al tiempo que alzaba la mano hacia el cielo. Hasta mis amigos me mienten. Joel suspiró. Cogió el libro que Melody había sacado de la biblioteca, para él, y después corrió tras ella en dirección al despacho de Fitz. Capítulo 12. Bueno, sí, hablé con esa mujer, dijo el profesor Fitz, visiblemente desconcertado. No estaba segura de si debía permitir que su hijo permaneciera en Armedius. Quería cerciorarse de que nos estábamos esforzando de verdad para proteger a los alumnos. Y entonces usted se lo contó todo, dijo el inspector Hardin. Claro, la pobre estaba a punto de echarse a llorar. Cielos, nunca he sabido tratar a las mujeres cuando se encuentran al borde de la histeria, inspector. No le dije gran cosa, solo que estábamos seguros de que detrás de esto había un ritmatista, pero que esperábamos que los desaparecidos siguieran con vida, y que estábamos trabajando sobre algunos extraños dibujos hechos con tiza encontrados en las escenas del crimen. Profesor, dijo Hardin, al tiempo que se frotaba la frente con un gesto de indecisión. Esto supone un tremendo atentado contra la seguridad. Si usted fuera un soldado a mis órdenes, me temo que tendría que disciplinarlo por ello. Oh, cielos, murmuró el profesor. Bueno, supongo que por algo me dedico a la docencia y no a la guerra. Joel enarcó una ceja, intentando que no se le desubiera demasiado la cabeza el hecho de que tanto Hardin como Fitz hubieran insistido en que Melody esperase fuera, pero no le hubieran prohibido la entrada a él. Desgraciadamente, dijo Hardin, yendo y viniendo por el vestíbulo del despacho de Fitz con las manos cruzadas a la espalda. Ahora la cosa ya no tiene remedio. Se ha producido una fuga de información, y una espía escapó con nuestro plan de batalla. Debemos cargar con ello y esperar que todo vaya lo mejor posible. Pero, profesor, le sugiero que a partir de ahora evite hablar de estos asuntos con nadie más. Comprendo, inspector, dijo Fitz. Me alegro, replicó Hardin. Ahora creo que debería saber que he hablado con el caballero senador de Nueva Britania y le he pedido permiso para instalar un perímetro de seguridad aquí en Armedius. Ha accedido a suministrarme una legión completa de la milicia Jamestown para utilizarla en la defensa de esta ubicación. ¿Va a ocupar la escuela? Preguntó Fitz. Nada tan drástico, profesor, dijo Hardin mientras proseguía con sus paseos, girando sobre un talón para luego volver en dirección opuesta. Los ritmatistas son uno de los mayores recursos de la Unión, así que hemos de asegurarnos de que se encuentran adecuadamente protegidos. Asignaré unos hombres para que patrullen los terrenos. Quizá podamos servir de la mera intimidación para evitar que ese secuestrador fantasma vuelva a atacar. El rector York me ha proporcionado una habitación en el campus para que me sirva como base de operaciones. Mis hombres no interferirán con el día a día de la escuela. Sin embargo, queremos que se nos vea y que los estudiantes sepan que cuentan con nuestra protección. Puede que eso también nos sea de alguna ayuda a la hora de apaciguar a los padres, que parecen estar decididos a quebrantar la moral y a aislar a sus hijos para una derrota fácil. ¿Qué dice que están haciendo? Exclamó Fitz. Algunos padres de estudiantes ritmatistas se están llevando a sus hijos de la escuela, explicó Hadwin. El joven Joel fue lo bastante despierto para prevenirme acerca de ello. Desgraciadamente, no me ha sido posible clausurar las instalaciones a tiempo. Al menos una docena de estudiantes, la mayoría ritmatistas, fueron sacados de la escuela esta mañana. Eso no suena nada bien, dijo Fitz. Todos los ataques tuvieron lugar fuera del campus. ¿Por qué querrían esos padres llevarse lejos de Armedius a sus hijos? Cuando se trata de sus hijos, los padres siempre acaban siendo impredecibles, replicó Harwin. Antes preferiría enfrentarme a un escuadrón de olvidados que vérmelas con una madre rica convencida de que su pequeño corre peligro. Fitz miró a Joel, aunque éste no supo cómo debía interpretar esa mirada. Ahora ya están al corriente de cuál es la situación, dijo Hagrid.
Si no hay nada más que comentar, he de volver a mis rondas. Debería contárselo, pensó Joel. No puedo limitarme a actuar por mi cuenta y tratar de enfrentarme a Nalizar en solitario. De hecho, dijo, yo... bueno, hay una cosa que probablemente debería mencionar. Ambos se volvieron hacia él, y de pronto Joel no supo de qué manera debía seguir. ¿Cómo se acusaba a un profesor de ser un secuestrador? Probablemente no sea nada, dijo pasados unos instantes. Pero bueno, hace un rato vi al profesor Nalizar comportándose de manera algo sospechosa. ¿Y se ha fijado en que los secuestros empezaron a producirse justo cuando él llegó aquí contratado por el rector? Joel, exclamó el profesor Fitz, comprendo que estés resentido con ese hombre porque se batió en duelo conmigo, pero esto está completamente fuera de lugar. No se trata de eso, profesor, dijo Joel. Es solo que... Bueno. No, dijo Harkin. Has hecho bien, muchacho. Nunca te guardes ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que no tenemos motivos para inquietarnos a causa de Andrew Nalizar. Joel lo miró. ¿Conoce a Nalizar? Pues claro, respondió Harwin. Nalizar es una leyenda allá en Nebraska. Conozco a 2 docenas de hombres excelentes que le deben la vida, y yo mismo me cuento entre ellos. ¿Quiere decir que realmente es un héroe? ¿Como él no se cansa de repetir a todo el mundo? Por supuesto que sí, dijo Harwin. Debo reconocer que no destaca por su humildad, pero puedo perdonarle algo así, si se lo ha ganado. Vaya, hubo un momento en el que los tizoides se abrieron paso a lo largo del río hasta el frente del este. Si nos hubiera rebasado, podrían haber flanqueado a nuestros efectivos, quizá incluso tomado todo el frente del este. Desde allí, solo habría sido cuestión de navegar sobre troncos caídos para que luego invadieran las islas cercanas y sembraran el caos. En fin, el caso es que mi destacamento se encontraba en un buen apuro. Entonces llegó Nalizar, nos construyó una fortificación sin ayuda de nadie, y plantó cara a centenares de tizoides. Que se me lleven las tizas si no nos salvó la vida a todos nosotros. Y podría contar muchas más proezas como esta. Rara vez he visto a un ritmatista tan hábil, y con tanta sangre fría como Andrew Nalizar. Lástima que... Se quedó callado. ¿Qué? Preguntó Joel. Lo siento, hijo, dijo Harwin. Acabo de comprender que no dispones de autorización para escuchar esto. De todas maneras, Nalizar no supone ninguna amenaza. De hecho, me alegro de que esté en el campus. Es bueno contar con la protección de ese hombre. Después les dirigió un asentimiento con la cabeza. Por un momento casi pareció un saludo militar, antes de que se controlara, y acto seguido salió de la habitación y se fue escaleras abajo. No me esperaba esto, dijo Joel. Lo de Nalizar, quiero decir. Para serte sincero, dijo Fitz, yo tampoco. Nalizar no puede ser un héroe, exclamó Joel. Es un engreído insoportable. Estoy de acuerdo con lo segundo, dijo Fitz, pero me temo que no con lo primero, porque... Bueno, me derrotó sin dificultad ninguna. Con todo, es indecoroso para un estudiante referirte de semejante manera a un profesor que da clases en la escuela. Debes mostrar un poco más de respeto, Joel. De pronto llamaron a la puerta. Al cabo de un instante, ésta se abrió de golpe para revelar a Melody, quien obviamente había decidido no esperar a que alguien respondiera a su llamada. Bueno, dijo con un mohín de disgusto, daré por sentado que toda la discusión secreta, valiosa e interesante, habrá concluido ya, y que la gente del montón ya puede entrar. Es así, ¿verdad? Melody, querida, dijo Fitz, no es que queramos excluirte, es solo que... Ella levantó la mano. ¿Debo presuponer que hoy tendré que seguir dibujando? Bueno, pues sí, respondió el profesor. Practicar el dibujo te es muy beneficioso, Melody. Algún día me lo agradecerás. Claro, bufó ella. Cogió un cuaderno de dibujo y una pluma, y después dio media vuelta para marcharse. ¿Melody? Exclamó el profesor Fitz. ¿A dónde vas? Me voy a dibujar ahí fuera, replicó ella, sentada en el prosaico y anodino escalón de la puerta. Así no habrá forma de que interfiera en las trascendentales conversaciones que puedan mantenerse aquí dentro. Y dicho esto, cerró la puerta tras ella.
Fitz suspiró, sacudió la cabeza y volvió a su escritorio. Ya se le pasará, dijo, tomando asiento para luego empezar a rebuscar entre sus papeles. Sí, dijo Joel, sin dejar de mirar la puerta. ¿Volvería Melody a enfadarse después de haber conseguido congraciarse un poco con ella? Realmente le estaba costando muchísimo entender a aquella chica. ¿Qué quiere que haga, profesor? Eh... mm. Bueno, pues sinceramente no lo sé. Tenía planeado que unas cuantas semanas más trabajando en esos informes censales. Vaya, dijo mientras golpeaba suavemente la mesa con la punta del dedo índice. ¿Por qué no te tomas el día libre? Estas últimas semanas has trabajado mucho, así que podré examinar lo que me ha entregado Harwin. Estoy seguro de que mañana tendré algo en lo que puedas trabajar. Joel abrió la boca para protestar. Sin duda, podía ayudar con la investigación de aquellas extrañas líneas que habían emprendido el profesor, pero titubeó. Miró el libro que seguía llevando consigo, el que Melody había sacado de la biblioteca para él. Muy bien, dijo definitivamente, pues nos vemos mañana. Fitz asintió y volvió a centrar la atención en sus papeles. Joel abrió la puerta para salir y casi tropezó con Melody, que en efecto se había instalado a dibujar justo enfrente del umbral. La muchacha se apartó de mala gana para dejarlo pasar, y Joel bajó las escaleras, decidido a encontrar un árbol que diera sombra para poder examinar el libro. Joel se sentó debajo de un árbol, con el volumen en las manos. Unos cuantos estudiantes jugaban al fútbol como curso optativo de verano, en un campo a lo lejos, dando patadas al balón para impulsarlo hacia la portería. Joel oía el griterío, pero no le molestaba. Grupos de agentes de policía patrullaban los terrenos, pero se mantenían a distancia, tal como había prometido Harding que harían. Un pájaro silbaba en las ramas encima de Joel, y un pequeño cangrejo mecánico iba por el césped, recortando la hierba. Tenía unas largas antenas de metal que le colgaban por delante, evitando que vagara por el césped o recortara lo que no debía. Joel apoyó la espalda en el tronco del árbol y levantó la vista hacia las hojas que brillaban al sol. Cuando eligió el libro, había dado por hecho, basándose en el título, Orígenes del Poder, que tendría que ver con la manera en que se habían descubierto la aritmática, allá en los primeros tiempos, cuando las Islas Unidas aún eran nuevas. Había esperado un examen en profundidad del rey Gregory y los primeros ritmatistas. El manual, sin embargo, trataba de cómo las personas se convertían en ritmatistas. Eso sucedía durante la ceremonia de acogida, un acontecimiento que tenía lugar cada festividad del 4 de julio. Cada chico o chica que hubiera cumplido los 8 años desde la última ceremonia de acogida era llevado a su capilla monárquica local. Una vez allí, el grupo era bendecido por el vicario. Entonces, de uno en uno, los niños entraban en la cámara de acogida, donde permanecían durante unos minutos antes de salir por el otro lado. Un símbolo de renacimiento. Entonces se les daba un trozo de tiza y se les pedía que dibujaran una línea. A partir de ese momento algunos podían crear dibujos dotados de poder ritmático y los demás no. Era así de sencillo. Con todo, tal como lo describía el manual, el proceso parecía cualquier cosa menos sencillo. Joel volvió a hojear el volumen, frunciendo el ceño con creciente confusión mientras el cangrejo jardinero se aproximaba y daba media vuelta cuando sus antenas le rozaron la pierna. El libro, donde se daba por sentado que el lector era un ritmatista, hablaba de cosas como el encadenamiento, y mencionaba algo conocido como una llamarada de sombra. Al parecer, había mucho más en la acogida de lo que Joel había imaginado al principio. En aquella habitación sucedía algo que cambiaba físicamente a algunos de los niños, confiriéndoles poder ritmático. No era solo el roce invisible del maestro. Si lo que decía el libro era cierto, los ritmatistas tenían alguna clase de visión o experiencia especial dentro de la cámara, algo de lo que no hablaban después. Cuando salían de allí para dibujar su primera línea, ya sabían que se habían convertido en ritmatistas. Eso no casaba con nada de cuanto tenía entendido Joel, o al menos eso era lo que parecía decir el libro. Joel se consideraba bastante instruido en lo referente a la aritmática, pero ahora no estaba entendiendo absolutamente nada de aquel texto.
El encadenamiento de una llamarada de sombra, apartada la cuarta entidad, a menudo es un proceso indeterminable, leyó, y el agente que vaya a realizarlo debería considerar la situación con la máxima prudencia antes de tomar ninguna decisión con respecto a los recipientes que vayan a ser ligados. ¿Qué podía significar eso? Joel siempre había dado por sentado que solo con que consiguieran entrar en la selección ritmática de la biblioteca podría aprender muchísimo. Ni siquiera había considerado la posibilidad de que muchos de los libros estuvieran más allá de su entendimiento. Cerró el volumen de golpe. A su lado, el cangrejo mecánico había empezado a moverse más despacio. Ya era bastante tarde, así que el encargado probablemente pasaría por allí al cabo de poco para dar cuenta al ingenio o recogerlo para que estuviera a buen recaudo durante la noche. Joel se levantó con el libro debajo del brazo y echó a andar en dirección al reflectorio. Se sentía raro, después de haber pasado toda la tarde estudiando. El campus empezaba a quedar sometido a un confinamiento cada vez más estricto, y los estudiantes iban desapareciendo en la negrura de la noche. Era como si de pronto hubiera pasado a estar mal visto que uno se quedara sentado en alguna parte leyendo un libro. Joel quería ayudar de alguna manera. Podría hacerme con el libro de Nalizar que sacó de la biblioteca, pensó. Pese a todo lo que les había dicho Hardin, Joel seguía sin confiar en el joven profesor. En ese libro sin duda había algo importante, pero ¿qué? ¿Y cómo conseguirlo? Sacudiendo la cabeza, Joel entró en el reflectorio. Su madre estaba allí, lo que era bueno, así que fue a servirse una ración del plato principal de la noche, espaguetis con albóndigas. Lo espolvoreó con un poco de queso parmesano, cogió un par de palillos para comer, y después fue hacia la mesa. Mamá, dijo mientras se sentaba, ¿qué tal te ha ido el día? Preocupante, respondió ella, volviendo la mirada hacia un pequeño grupo de agentes de policía que estaban cenando juntos en una mesa. Quizá no deberías andar solo de noche. Ahora mismo este campus probablemente sea el sitio más seguro de la ciudad, mamá, replicó Joel mientras empezaba a atacar su cena. Espaguetis acompañados de pimientos fritos, setas, castañas de agua y salsa roja con tomate. La comida italiana era una de sus favoritas. Su madre no dejaba de mirar a los policías. Probablemente se encontraban allí para recordar a la gente, como había dicho el inspector Hardin, que el campus se hallaba bajo protección. Con todo, su presencia parecía incrementar el estado de nerviosismo, pues en sí misma era un indicio de que había algo peligroso. El reflectorio zumbaba con el rumor de las conversaciones que se mantenían en voz baja. Joel oyó mencionar tanto a Herman como a Lily, aunque cuando algunos de los cocineros pasaron junto a su mesa, también los oyó quejarse de esos ritmatistas que traían peligro al campus. ¿Cómo pueden ser tan insensatos?, preguntó Joel. Necesitamos a los ritmatistas. ¿O acaso quieren que los tizoides salgan de Nebraska? La gente tiene miedo, hijo, dijo su madre. Removió la comida en su plato, pero aparte de eso no parecía estar haciendo gran cosa con ella. ¿Quién sabe? Puede que todo esto sea el resultado de una disputa entre ritmatistas. Siempre se andan con tantos secretos. Miró a los profesores. Fitz no estaba allí, probablemente porque seguiría trabajando hasta tarde en las desapariciones. Nalizar tampoco se encontraba en su sitio habitual. Joel entornó los ojos. Él estaba involucrado de alguna manera, ¿verdad? No había perdido la esperanza de encontrar ese libro que había estado estudiando Nalizar. En la mesa de los estudiantes ritmatistas, los adolescentes hablaban en susurros, con un aspecto entre inquieto y preocupado, igual que un grupo de ratones que acababa de oler a un gato. Como era habitual, Melody estaba sentada al extremo de la mesa, con al menos 2 asientos vacíos a cada lado de ella. Mantenía la vista baja mientras comía, sin hablar con nadie. Tenía que ser duro para ella, comprendió Joel, no tener a nadie con quien hablar, sobre todo en aquellos momentos de tensión. Sorbió unos cuantos espaguetis, pensando en lo mal que se había tomado Melody que la hubiera excluido de la conversación entre él, Fitz y Hardin, y con todo, quizá no le faltaba algo de razón. ¿Habría reaccionado así porque el resto de los ritmatistas siempre acostumbraban a rehuirla? El muchacho sintió una punzada de culpabilidad. Joel, dijo su madre, quizá no sea una buena idea que estudies con el profesor Fitz en estos momentos. El chico se volvió hacia ella, súbitamente alarmado.
Su madre podía poner fin a sus estudios con Fitz, si iba a ver al rector. Una docena de objeciones acudieron rápidamente a su mente. Pero no, tampoco podía protestar demasiado. Si lo hacía, su madre podía interpretarlo como una confirmación de sus temores y decidir que debía actuar sin más dilación. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo convencerla? ¿Es eso lo que querría, padre? Preguntó casi sin habérselo propuesto. La mano con que su madre sostenía la cuchara llena de espaguetis se quedó inmóvil a mitad de camino de su boca. Mencionar a su padre siempre era peligroso. Su madre no lloraba a menudo por él, ya no, no a menudo. Era aterrador, como un simple accidente en un resortren podría trastocarlo todo súbitamente. Felicidad, planes futuros, las posibilidades que podían haber tenido Joel de llegar a ser un ritmatista. No, dijo ella, tu padre no querría verte sometido al ostracismo como le sucede a otros. Y supongo que yo tampoco lo quiero. Solo, ten cuidado, Joel. Hazlo por mí. Joel asintió en silencio, algo más relajado. Por desgracia, enseguida se encontró buscando de nuevo a Melody con la mirada. Su compañera seguía sentada allí, completamente sola. Todo el mundo observaba a los ritmatistas, que hablaban en susurros como si estuvieran en un escaparate. Joel hincó los palillos de comer en sus espaguetis y se levantó. Su madre lo miró, pero no dijo nada mientras él cruzaba el refectorio en dirección a la mesa de los ritmatistas. ¿Qué? Preguntó Melody cuando Joel llegó junto a ella. ¿Vienes a ver si unos cuantos halagos más consiguen convencerme de que te cuele en algún otro sitio que te está prohibido? Pareces aburrida, comentó Joel. Pensé que a lo mejor te apetecería venir a cenar con mi madre y conmigo. ¿Eh? ¿Estás seguro de que, después de haberme invitado, no me darás la patada en cuanto tengas que hablar de algo importante? ¿Sabes qué? Mejor olvídalo, dijo Joel. Dio media vuelta y empezó a alejarse. Lo siento, dijo ella desde atrás. El muchacho volvió la cabeza hacia su compañera. Melody parecía muy triste, con la mirada fija en un cuenco lleno de espaguetis, de un marrón rojizo y un tenedor hincados en ellos. Lo siento, repitió. Sí, la verdad es que me gustaría cenar con vosotros. Bueno, pues ven entonces, dijo Joel, haciéndole una seña con la mano. Tras un titubeo, Melody cogió su cuenco y se apresuró a reunirse con él. ¿Sabes lo que va a parecer esto, verdad? ¿Irme con el mismo chico 2 veces en un día? ¿Sentarme con él durante la cena? Joel se sonrojó. Estupendo, pensó. Justo lo que necesito. No tendrás problemas por no sentarte con los demás, ¿verdad? ¿Qué va? Nos animan a compartir la mesa, pero tampoco es que nos obliguen. Lo que pasa es que nunca he tenido ningún otro sitio al que pudiera ir. Joel señaló su asiento libre en la mesa, de la servidumbre enfrente del de su madre, y unas cuantas personas a cada lado se apartaron un poco para hacer sitio a Melody. Ella se sentó, alisándose la falda y pareciendo un tanto nerviosa mientras lo hacía. «Mamá», dijo Joel, echando mano de sus palillos para comer. «Esta es Melody. Ella también va a pasar el verano estudiando con el profesor Fitz». «Encantada de conocerte, querida». «Gracias, señora Saxon», dijo Melody, cogiendo el tenedor e hincándolo en los espaguetis. «¿No sabes usar los palillos?», preguntó Joel. Melody torció el gesto. «Nunca me ha ido demasiado la comida europea. Un tenedor va la mar de bien». «Tampoco es tan difícil», dijo él, mostrándole cómo había que sostenerlos. «Mi padre me enseñó cuando yo era pequeño». «¿Cenará con nosotros?», preguntó Melody educadamente. Joel no supo qué decir. «El padre de Joel falleció hace 8 años, querida», respondió su madre por él. «Oh», dijo Melody, «lo siento». «Tranquila, no pasa nada», dijo la madre de Joel. «De hecho, es agradable volver a estar sentada con alguien que se dedica a la aritmática. Me recuerda a mi marido». ¿Era ritmatista?, preguntó Melody. No, no, dijo la madre de Joel, pero conocía a un montón de profesores. Una mirada distante apareció en sus ojos. Les preparaba tizas especiales, y en correspondencia ellos hablaban de su trabajo con él. Yo no entendía gran cosa de lo que decían, pero a Trent le encantaba. Supongo que como hacía tizas, los profesores casi lo consideraban uno de ellos. ¿Cómo que hacía tizas?, preguntó Melody. La tiza no sale del suelo, así sin más. Bueno, la tiza normal y corriente sí, querida. De hecho, no es más que una variante de la piedra caliza. No obstante, las tizas que utilizáis vosotros de los ritmatistas no tienen por qué ser puras al 100%.
Eso deja mucho campo libre a la experimentación, o al menos eso decía siempre Trent. La mejor tiza para la aritmática, en su opinión, era la que se hace expresamente para ese propósito. No puede ser demasiado dura, porque entonces las líneas no salen lo bastante gruesas, pero tampoco demasiado blanda, porque entonces se rompe con facilidad. Un vidriado exterior impide que se pegue a los dedos del ritmatista, y Trent disponía de unos cuantos compuestos que podía mezclar con la tiza, y que hacían que no produjera tanto polvo. Joel permanecía en silencio. Conseguir que su madre hablara de su padre no era nada fácil. Algunos ritmatistas quieren dibujar con determinados colores, continuó ella, y Trent trabajaba durante horas hasta que conseguía el tono exacto. De todas formas, en general, las escuelas no disponen de alguien que haga tizas. El rector York no sustituyó a Trent porque no encontró a nadie que le pareciera lo bastante competente para el trabajo. La verdad es que tampoco es imprescindible tener especialistas en tizas, porque las tizas corrientes producen el mismo resultado. Pero Trent siempre discutía con cualquiera que se atreviera a calificar su trabajo de frívolo. El sabor de la comida también puede considerarse una frivolidad, decía, porque el cuerpo obtiene los mismos nutrientes de un alimento insípido que de un platito delicioso. Los colores de las telas, los cuadros de las paredes, la música melodiosa, ninguna de esas cosas es estrictamente necesaria. No obstante, los seres humanos somos algo más que la necesidad de sobrevivir. Obtener clases de tiza cada vez mejores y más útiles era su gran meta en la vida. En cierto momento llegó a ofrecer cinturones llenos con 6 clases de tiza, de distintas durezas y puntas diferentes, para dibujar sobre distintas superficies. Muchos profesores se acostumbraron a llevarlos puestos, suspiró, pero todo eso pertenece al pasado. Ahora los que quieren tiza especial se limitan a obtenerla de Mayneford. Guardó silencio y volvió la mirada hacia el gran reloj que hacía tic-tac en la pared. ¡Tizas! Tengo que volver al trabajo. Encantada de conocerte, Melody. Melody se levantó de su asiento mientras la madre de Joel se iba a toda prisa. En cuanto se hubo alejado, la muchacha volvió a sentarse y se centró en su comida. Tu padre debió de ser una persona interesante. Joel asintió. ¿Guardas muchos recuerdos de él? Preguntó ella. Sí, dijo Joel. Yo tenía 8 años cuando murió, y tenemos unos cuantos daguerrotipos suyos colgados en nuestra habitación. Era muy bueno, alto y fuerte. Parecía más un campesino que un artesano. Le gustaba reír. Eres afortunado, dijo Melody. ¿Cómo? Exclamó Joel. ¿Porque mi padre murió? Ella se ruborizó. Eres afortunado por haber tenido un padre como él, y por ser capaz de vivir con tu madre. Tampoco es tan divertido. Nuestra habitación prácticamente es un armario, y mamá se mata a trabajar. Los otros estudiantes son amables conmigo, pero ni siquiera puedo hacer buenas amistades. No están seguros de cómo tratar al hijo de una señora de la limpieza. Yo ni siquiera tengo eso, dijo ella. ¿Eres huérfana? Preguntó Joel con sorpresa. Nada tan drástico, dijo ella con un suspiro, mientras cogía unos cuantos espaguetis con el tenedor. Mi familia vive en los atolones de Florida. Mis padres gozan de excelente salud, casi tan excelente como su falta de interés por venir a visitarme. Supongo que después de haber traído al mundo a tu cuarto ritmatista, la cosa empieza a dejar de ser una novedad. ¿En tu familia hay 4 ritmatistas? Bueno, 6 contando a mis padres, dijo ella. Ellos también son ritmatistas. Joel frunció el ceño y se la quedó mirando. La ritmática no es hereditaria. Numerosos estudios habían demostrado que sí había una mayor probabilidad de que un ritmatista tuviera hijos ritmatistas. Esta era tan reducida que en la práctica apenas tenía trascendencia. Eso es imposible, dijo finalmente. Imposible no, precisó ella, dando cuenta de sus espaguetis. Solo improbable. Joel miró a un lado. El libro que llevaba todo el día leyendo estaba puesto sobre la mesa, con la tapa marrón llena de señales y oscurecida por el paso del tiempo. Bueno, dijo como si tal cosa, he estado leyendo sobre lo que le sucede a los ritmatistas cuando entran en la cámara de acogida. Melody frunció el ceño. Unos cuantos espaguetis le colgaban de la boca con las puntas todavía dentro del cuenco. Una lectura muy interesante, continuó Joel dando la vuelta al libro, aunque no he podido evitar hacerme ciertas preguntas acerca del proceso. Melody acabó de sorber los espaguetis. ¿Eso? Exclamó. ¿Me estás diciendo que el libro va de eso? Murmuró después.
Joel asintió. «Oh, tizas», dijo ella, llevándose las manos a la cabeza. «Oh, tizas, ahora sí que me voy a meter en un buen lío, ¿verdad?» «No veo por qué. Quiero decir que... Bueno, ¿qué problema hay? Todo el mundo entra en la cámara de acogida, ¿no? Tampoco es como si todo lo relacionado con ese sitio hubiera de mantenerse en secreto». «Bueno, en realidad no es que sea secreto», puntualizó Melody. «Solo es... bueno, no sé, sagrado. Hay cosas de las cuales se supone que no debes hablar». «Bueno, no sé si me explico, pero he leído el libro», dijo Joel, «o al menos tanto como conseguí entender», pensó. «Así que ya sé mucho acerca del tema, ¿verdad? No veo que pueda haber de malo en contarme unas cuantas cosas más». Ella lo miró fijamente. «Si respondo a tus preguntas, ¿me contarás lo que tú y Fitch estuvisteis hablando con ese agente de policía?» Joel se quedó cortado. Bueno, respondió finalmente. «Di mi palabra de no hacerlo, Melody». «Bueno, pues yo prometí que no hablaría de la cámara de acogida con los no ritmatistas». «Tizas», pensó Joel contrariado. Melody suspiró. «Supongo que no iremos a discutir otra vez, ¿verdad?» «No lo sé», respondió Joel. «La verdad es que no tengo ganas de hacerlo». «Yo tampoco», dijo ella. «En este momento ando demasiado escasa de energías para discutir. Es lo que pasa por comer esta porquería que los italianos llaman comida. Se parece demasiado a los gusanos. En fin, ¿qué tenías pensado hacer después de la cena?» «¿Después de la cena? Bueno, probablemente solo leeré un poco más, a ver si consigo aclararme con este libro». «Estudias demasiado», dijo ella frunciendo la nariz. «Mis profesores discreparían». «Bueno, eso es porque ellos se equivocan y yo tengo razón. No más lectura para ti. Vámonos a por un poco de helado». «No sé si la cocina tendrá», dijo Joel. «Durante los veranos no resulta fácil de conseguir, y...» «De la cocina no, idiota», dijo Melody poniendo los ojos en blanco. «De la heladería que hay en la calle del Caballero». «Oh, nunca he estado allí». «¿Qué? Eso es una tragedia». «Melody, para ti todo es una tragedia». «No tener helado es la culminación de todos los desastres», proclamó ella. «Punto final. Y se acabó de discutir. Iremos allí. Acompáñame». Y con estas palabras salió rauda del refectorio. Joel comió un último bocado de espaguetis y después se apresuró a ir tras ella.